Tres argumentos bíblicos a favor del pacto de obras. El pacto de obras es una doctrina fundamental para los reformados. Estos enseñan que Dios entró en un acuerdo pactual con Adán en el huerto del Edén. Sin embargo, muchos se oponen a esta enseñanza, pues argumentan que en la narración de las escrituras de el hombre en el Edén, el término pacto nunca aparece. Debido a esta objeción, surge la interrogante de si existió o no un pacto de obras entre Dios y el hombre en el huerto del Edén. Por este motivo, el presente ensayo tiene como objetivo presentar tres argumentos bíblicos a favor del pacto de obras. El primer argumento a favor del pacto de obras son los elementos de un pacto presentes en Génesis capítulo 2. A pesar de que las escrituras no relatan explícitamente el establecimiento de un pacto entre Dios y Adán, sin embargo, al analizar Génesis capítulo 2, es posible encontrar en él los elementos correspondientes a un pacto. Primeramente, en el versículo 15, es posible hallar en él las dos partes involucradas en este pacto, las cuales son Dios y el hombre. Asimismo, encontramos en Génesis capítulo 2 otro elemento correspondiente a un pacto, el cual es un reino definido. Vemos cómo Dios crea el jardín del Edén y coloca ahí a el hombre para que éste lo labre y cuide de él. Dios le delega autoridad e incluso trae a sus criaturas para que éste las nombre. Es decir, que Adán es colocado como un rey dentro del reino de la creación. Asimismo, vemos en los versículos 16 y 17 otros de los elementos correspondientes a un pacto, los cuales son las condiciones, las penalidades y las bendiciones. Vemos cómo Dios da un mandato al hombre, el cual es no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si el hombre desobedece este mandato, hay una penalidad, la cual es la muerte. Por otra parte, si el hombre obedece este mandato, hay una bendición, la cual es la vida. Es decir, que el hombre continúa viviendo en el huerto del Edén eternamente. Asimismo, la mayoría de los teólogos concuerda en que la señal de este pacto era el árbol de la vida. Esto debido a que en Apocalipsis se menciona que el árbol de la vida está presente y que es para la sanidad de las naciones. Esto como una ilustración de las bendiciones del pacto en Edén. El segundo argumento a favor del pacto de obras es el paralelo entre Adán y Cristo de Romanos capítulo 5 versículos 12 al 21. Este paralelo solo tiene sentido sobre la base de un pacto. En este pasaje el apóstol presenta a Adán como figura de aquel que habría de venir, esto es Cristo, y menciona cómo por causa de la transgresión de uno, esto es Adán, la condenación y la muerte vino a todos los hombres. Y asimismo como por la justicia de uno, esto es Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Debido a que la imputación de la justicia de Cristo sobre los creyentes solo puede ser entendida bajo la base de que Cristo lo representa como cabeza federal dentro de un pacto, se infiere que el hecho de que el pecado de Adán haya sido imputado a toda su descendencia solamente puede ser entendido sobre la base de que Adán representó a toda la humanidad dentro de un pacto, a saber, el pacto de obras. Un argumento más a favor del pacto de obras es la referencia
a un pacto con Adán en Oseas capítulo 6, versículo 7, donde el profeta dice: mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Aunque este pasaje ha recibido distintas interpretaciones, una buena exégesis del texto demuestra cómo este texto es una referencia explícita a un pacto hecho con Adán. Además de esto, el pacto de obras no descansa únicamente sobre este versículo, pues como ya se ha mencionado anteriormente, existen muchos otros elementos en las escrituras que respaldan la doctrina del pacto de obras. Sin embargo, Oseas capítulo 6 versículo 7 viene a reafirmar esta doctrina, sobre todo al considerar que existen otros pactos en las escrituras que no son llamados pactos cuando son hechos originalmente, como es el caso del pacto hecho por Dios con David en 2 Samuel capítulo 7. Vemos cómo en este capítulo no aparece el término pacto. Sin embargo, posteriormente las escrituras confirman dicho pacto en diferentes textos, como por ejemplo en los Salmos. Por lo tanto, podemos concluir que el hecho de que la palabra pacto no aparezca en el contexto original en que un pacto es establecido no es argumento para refutar la existencia de él mismo, pues las escrituras pueden confirmar dicho pacto posteriormente. Conclusión. Debido a que en Génesis 2 se encuentran presentes todos los elementos distintivos de un pacto, y debido a que en Romanos capítulo 5 versículos 12 al 21 el apóstol Pablo hace un paralelo entre Adán y Cristo, el cual solo tiene sentido sobre la base de un pacto, y debido a que Oseas capítulo 6 versículo 7 es una referencia explícita a un pacto hecho con Adán, es posible concluir entonces que sí existió un pacto de obras entre Adán y Dios en el huerto del Edén, y que el hecho de que la palabra pacto no aparezca en el contexto original de un pacto no es argumento suficiente para negar la existencia del mismo.